Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las oraciones simples y el tipo de oraciones que podemos llegar a encontrar. También vamos a hablar un poquito de lo que es la lingüística básica. Pero antes de entrar de lleno a todos estos conceptos, les voy a explicar un poquito cómo yo trabajo lo que son las oraciones, cómo las introduzco en lo que son a los niños de primer grado, ¿ok? Vimos la semana pasada lo que eran los nexos y los adverbios. Aquí yo les comentaba que, por ejemplo, ya los chicos de quinto y sexto grado los utilizan, antes no. Entonces se introducen nexos y adverbios en quinto grado, ¿ok? Es donde empiezan ellos a trabajar lo que son las oraciones complejas. En primer grado vamos a nosotros a introducir las oraciones simples. Ahorita vamos a ver qué son, qué características tiene y cuáles son las partes de este tipo de oraciones. Yo, en mi caso, les explico qué es una oración, en este caso es una frase donde hablamos de algo o de alguien, ¿ok? Yo así les explico a los chicos. Antes no les explico todavía como que lo que es la estructura, que es el sujeto, que el verbo, no, o sea, trato nada más de explicar lo que es la oración, que consoliden la escritura de esta, o más bien la redacción de lo que es la oración o una frase. Por ejemplo, si tú recibes un grupo que ya lee y escribe, tú vas a empezar a ir consolidando lo que es la comprensión, ¿ok? A través de la lectura, de dictados. Aquí lo recomendable es que siempre lleven de tarea lectura, ¿ok? Y después de la lectura una actividad para la comprensión. Y en clase siempre juegues con esta parte de lo que son los dictados. Yo siempre hago dictados, siempre. Entonces, por ejemplo, si ya mi grupo sabe leer y escribir, o la mayoría lo sabe, voy practicando lo que es el dictado, voy dictando 10 palabras diarias, pero vamos reforzando, ¿no? Ya dependiendo, por ejemplo, de la letra que veamos, el sonido, entonces vamos haciendo el dictado. Luego les explico, no sé, por ejemplo, el primer mes, ¿no? De iniciando el ciclo, te vas con puro dictado de palabras. Luego, y comprensión, o sea, a lo mejor planta y que dibujan una planta, árbol y que dibujan. Entonces, que vayan entendiendo esta parte también porque es importante y desde ahí empezamos a trabajar con la comprensión. Más adelante les explico lo que es la oración, donde ya yo les explico esta parte, no es una frase, donde se habla de algo, de alguien. Por ejemplo, observen qué hay aquí en el salón. ¿Qué vemos? Una mochila. ¿Qué podemos decir de la mochila? Que es grande, que es rosa. Ok, vamos a escribirlo entonces. La mochila es grande, ¿ok? Y así con varios objetos, ¿no? Tú puedes, y ellos te pueden ir ayudando a hacer estas frases. Entonces, ya que comprenden esta parte, tú sigues con tus dictados y entonces a lo mejor puedes hacer un dictado de 8 palabras y de esas 8 palabras elegir 2 y formar una frase, ¿ok? Conforme vayas avanzando, vas dictando más oraciones. Yo lo que hago o lo que hacía era, por ejemplo, dicto las 8 palabras y luego las 2 oraciones. Y luego vamos avanzando y después dicto las 8 palabras, una oración y la última oración. Nada más les digo, van a hacer una oración, ahora ustedes lo van a hacer solos, pero van a utilizar la palabra alcancía, ¿ok? Entonces ya ellos empiezan a redactar. Yo les estoy ayudando un poco. Ya conforme lo vayan haciendo y ellos lo vayan practicando, veles dando tiempos de 2 a 3 semanas, como los vayas avanzando. A lo mejor son chicos que van muy rápido, entonces a lo mejor nada más una semana necesitan para consolidar esta parte, ¿no? Más adelante, lo que hago es ya las 2 frases que les dicto, nada más les doy las palabras, ¿no? La primera oración va a ser con la palabra silla y la siguiente va a ser con la palabra escritorio. Y entonces ya ellos redactan y es esta parte de retroalimentar, a ver, fulanito, ¿tú qué escribiste? Ah, súper bien. ¿Y tú? Ok, y así, ¿no? Ver qué escribieron cada uno de los alumnos y que lo compartan entre ellos. Eso es también importante.
Luego, dicto 5 palabras y ya 5 oraciones, ¿ok? A lo mejor dentro de estas 5 oraciones yo les ayudo con 3 y 2 que ellos escriban totalmente solos, ya. Yo ya ni siquiera les digo con tal palabra, ya ellos solitos, pero todo es un proceso. Ya que ellos consolidan lo que yo ya les puedo decir, a ver chicos, me van a escribir 5 oraciones y lo hacen bien, ya empiezo yo a mostrarles o a enseñarles cuáles son las partes de la oración, ¿ok? Porque yo siento, lo que yo he visto bajo mi experiencia es que si les explicas antes, de repente se confunden mucho, ¿ok? Entonces, cuando ellos ya entienden lo que es una frase, ya después les dicen, mira, esto es es el sujeto, esto es el verbo, esto es el sustantivo, ya ellos empiezan a hilar, ¿ok? De repente te van a ganar los temas, o sea, que van a llegar antes, ¿no? De que vas a ver lo que es el verbo, pero tú lo ves y les explicas qué es el verbo, pero todavía no lo metes dentro de una oración, porque vienen a veces así los temas, ¿no? Viene, lo que es el verbo, pero no viene dentro de lo que es la oración. Entonces no te metas en eso, tú explica lo que es el verbo. ¿Se acuerdan qué es el verbo? Sí, lo vimos el otro día. Ok. Pues miren, cuando hacemos frases o cuando escribimos oraciones, vamos a utilizar los verbos. Aquí es algo muy importante con los chicos de primero, dejarles claro que, por ejemplo, el verbo lo encontramos de modo infinitivo, ¿ok? Normalmente se los vas a presentar en esa forma. Entonces, si tú no les explicas desde el principio que estos verbos se pueden conjugar y que los pueden encontrar de diferente manera, por ejemplo, la palabra raíz o el verbo esencial o principal es comer, pero esa palabra la puede conjugar con comimos, comieron, que sigue siendo un verbo. Si tú no les explicas eso, se van a perder de repente, no es muy general, hay niños que lo captan, pero hay otros tantos que no, entonces trata de que quede muy claro, ¿ok? A ver, chicos, si yo tengo el verbo comer y aquí en la lectura dice comimos, ¿sigue siendo un verbo? Sí, ¿y por qué? Entonces ya, ¿ok? Entonces sí está quedando claro. Y si no te dicen no, pues ya tú les dices, sí, chicos, miren, se conjuga, se hace así, entonces ya les vas explicando, ¿ok? Pero que les quede claro que lo podemos encontrar de diferente forma, ¿ok? Ya también consolidando esto, ya les metes a lo mejor. Siempre van a empezar los primeros temas también de primer grado son los nombres propios y de eso se deriva lo que son los sustantivos. Entonces aquí a lo mejor cuando tú ya llegues a esta parte de que ellos ya consolidan lo que es la oración y ya tú llegas, puedes explicarles lo que es la oración y las partes de la oración, para esto ya tú vas a estar a mitad de ciclo escolar, ya saben lo que es el sustantivo, ¿ok? Entonces ya, miren, es el sustantivo. ¿Se acuerdan qué son los sustantivos? Sí, todas las cosas que no tienen nombre propio. Ok, como la mesa, la silla, el gato, el perro. Ok, este es el sustantivo. El sujeto, a veces el mismo sustantivo puede ser el sujeto, ¿ok? Porque si la mesa es un sustantivo, porque no tiene nombre propio, pero la oración dice, la mesa es redonda, ¿de quién estoy hablando? De la mesa. Entonces, ¿quién es el sujeto? La mesa, porque también si no les dejas claro esto, de que el sujeto no siempre va a ser María, Juan, Pedro, Luis, o sea, que no nada más van a ser personas, sino que también pueden ser objetos o hasta lugares, también puede que se confundan. Entonces hay que ser como muy claros en esa parte, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a ver el tipo de oraciones y con los contrastes que pueden llegar a tener, ¿no? De una oración a otra. Pero esto les quería explicar, igual, esto lo trabajas en primero, lo ideal, o yo como lo he trabajado, por ejemplo, no les vas a meter todos estos conceptos en primer grado, porque pues, se les va a olvidar, no lo van a entender, a lo mejor se van a confundir. Dales dependiendo, ¿no? Por ejemplo, como les digo, siempre vas a empezar los primeros temas de primer grado, empiezas con nombres propios, entonces deriva a sustantivos y a lo mejor más adelante ven adjetivos, llegan a ver verbos. Bueno, en mi caso, con la que yo he estado trabajando estos últimos años, el verbo no entra, fíjense, o sea, está raro, pero entra hasta segundo,
¿ok? Entonces, veles dando chance, no metas todos los conceptos en primero, el sujeto, el predicado, el sustantivo, el verbo, no. Ve metiendo dos conceptos, ya que lo consoliden, ya les metes un poquito más. La idea es que, por ejemplo, lleguen a tercer grado y ellos ya sepan redactar una oración simple y identifiquen las partes de esta, ¿ok? El sujeto, el verbo, si viene adjetivo, lo que es el sustantivo, el predicado, ¿ok? Que ellos ya sepan esa parte, porque ya en cuarto a lo mejor ya puedes jugar, en tercero lo consolidan, en cuarto ya juegan con este tipo de oraciones de clasificar y ya en quinto ya se termina lo que es la oración simple porque empezamos con oraciones complejas, ¿ok? Donde ya las oraciones simples vamos metiendo nexos, vamos metiendo estos conectores para hacer la oración cada vez más compleja, ¿ok?